Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los barómetros que realizamos desde 8TV y que en la jornada de hoy va a estar centrado en la localidad de Chiclana. Mañana será Cádiz, la capital, la que sea objeto del análisis de los resultados que se extraigan de este barómetro, de este sondeo electoral que, como saben, venimos realizando habitualmente cada vez que se convocan algunos comicios, y en este caso vienen a corroborar todo lo que ha ocurrido a lo largo de un año de gobiernos municipales en el caso de estas dos localidades, como le estábamos apuntando al inicio de nuestro programa. Vamos a ir conociendo diferentes preguntas y cuestiones que se le han ido demandando por parte de los encuestadores a la ciudadanía, y yo creo que nos van a ofrecer un paisaje muy clarificador de lo que se vive a día de hoy y de lo que piensan los ciudadanos de a pie. Antes de nada, me van a permitir que presente a los contertulios y a las personas que nos van a ayudar a entender un poquito más todas esas cifras y datos que van a poder ver en las sucesivas pantallas que vamos a irles ofreciendo. Y ese análisis, como decíamos en más de una ocasión, está en manos de Insobel, la empresa que se dedica a hacer todos estos sondeos a pie de calle y que nos sirven para ilustrar todo lo que les estábamos comentando. Precisamente la persona responsable de esta encuesta de la empresa Insobel es Sebastián Castro. Sebastián, muy buenas. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros de nuevo por la confianza. Enseguida vamos a entrar en materia y vamos a explicar cómo se han obtenido todos estos resultados y vamos a entrar en materia con todo lo que han ido arrojando. Vamos a tener, como decíamos, a contertulios que nos van a echar una mano a la hora de entender todas estas cifras. A la derecha está sentado nuestro compañero Fernando Santiago, habitual colaborador de esta casa en varios espacios, como ustedes ya de sobra conocen, y que tiene a bien estar con nosotros en los próximos minutos. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vuestra disposición. Y también está nuestro compañero Luis Rossi, director del periódico de Chiclana, y que nos va también a ilustrar a la hora de entender, como decimos, todos esos gráficos y esos porcentajes. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, verán, para poder hacer un sondeo de estas características hay que contar con una empresa de solvencia. Precisamente cuando hemos publicado las diferentes encuestas hemos estado muy cercanos a los datos reales que finalmente se han obtenido en las urnas. Y un año de gobierno también queríamos someterlo al análisis de la propia ciudadanía, y eso se ha visto reflejado en esta encuesta. Sebastián, en principio, háblanos, cuéntanos cuántas encuestas se han realizado y esos datos que nos sirven como punto de partida. Como bien dice, para obtener unos buenos resultados hay que hacerlo a través de una buena metodología. Nosotros para el caso que nos lleva hoy hemos hecho 400 encuestas de manera telefónica, y se ha hecho hace muy pocos días. Se ha terminado el trabajo de campo el 7 de junio, se ha hecho del 1 de junio al 7 de junio. 400 encuestas en un municipio de las características de Chiclana nos da un margen de error en torno a un 4,9% de margen de error. Estamos hablando de un 95,5% de nivel de confianza. De nivel de confianza, con lo cual es un dato sumamente alto. Bueno, pues si os parece vamos a ir entrando ya en materia. La primera de las cuestiones, de varias de las que se le han planteado, pues nos van a, como decimos, a aclarar un poco cuáles son las opiniones que en el ámbito más ciudadano, más a pie de calle, nos ofrece esta encuesta. La primera de las preguntas que formulábamos es: ¿en qué cree que ha mejorado Chiclana en el último año? Aquí se les propone, me imagino, varios temas, Sebastián, y a partir de ahí el propio encuestado es el que va analizando, ¿no? Hay tres aspectos principales en los que los encuestados se posicionan que ha mejorado su municipio. Principalmente consideran que el estado de las playas ha mejorado. El segundo aspecto en el que consideran que ha mejorado Chiclana es el turismo, y el tercero es las infraestructuras de manera general. ¿Qué opinión tienes, Luis, en principio, de esto que se ve en la gráfica? Sí, bueno, son dos materias muy cercanas, ¿no? El turismo y las playas. Básicamente lo mismo, y también coincide con que este año, por ejemplo, pues se ha abierto antes. El año pasado se desmontó. Los servicios de playa, ¿verdad? Los servicios de playa se desmontó más tarde, con lo cual, pues bueno, no deja de ser, porque realmente la playa, salvo las últimas actuaciones que se han hecho con motivo de las inclemencias de los últimos meses, quitando eso, básicamente es la misma, pero bien es cierto que sí se han ampliado los servicios de playa, y quizás por ahí
puedan los ciudadanos entenderlo, esta predilección, ¿no? ¿Será la cercanía del buen tiempo, Fernando? Y Pues que rápidamente a mí nos acordamos. A mí me ha sorprendido el dato porque, como decía Luis, los temporales alteraron un poco el perfil de la playa. Ha sido necesario que intervenga Costas para perfilar otra vez la arena, y está muy cercano en el tiempo. Es decir, que no es algo que ocurriera un temporal de enero, una cosa que ha ocurrido hace un mes aproximadamente, ¿no? Entonces me sorprende el dato, ¿no? Lo del turismo lo veo normal, ¿no? Es decir, que en un municipio como Chiclana, donde la principal fuente de riqueza es el turismo, con mucha diferencia sobre la siguiente, ¿no? Y lo de las infraestructuras, no sé, los que seguís más de cerca la vida de Chiclana, no sé por qué la gente, estos 11 que están contentos con las infraestructuras, no sé qué cambios han ocurrido en Chiclana últimamente para que la gente esté contenta, yo lo desconozco, ¿no? Bueno, quizás esto quede un poquito más genérico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sin embargo, hay uno que sí puede ir muy bien, que es el último, o uno de los últimos, que es el tráfico, por ejemplo, que en ese sentido, aunque ahora lo abordaremos más detenidamente, pero ahí sí es verdad que los ciudadanos donde más se quejan del tráfico. Bueno, esto es lo que el ciudadano percibe que ha mejorado en Chiclana en el último año. La cruz, en este caso de esa moneda, sería en qué ha empeorado. Y la pregunta es exactamente así: ¿en qué cree que ha empeorado Chiclana en el último año? Y hay dos especialmente, Sebastián, que destacan sobremanera. De hecho ya se ha apuntado. Si dejamos un poco al margen el tema del empleo, que el empleo siempre va a salir como el principal problema de cualquier municipio o cualquier barómetro que se haga respecto a problemática social. El problema importante, al margen del empleo que tiene Chiclana, es la cuestión del tráfico. El tráfico sí es verdad que está, incluso se ve que está muy cercano al empleo, está en el 15% de nivel de preocupación. Y el segundo aspecto, si se deja más en el empleo, es la limpieza. Son los aspectos que más quejas tienen los ciudadanos de Chiclana. A mí me llamó la atención, Fernando, este dato. No sé si es bueno, que produce mucho contraste. El empleo se sitúa como lo que más ha empeorado a percepción del ciudadano, cuando curiosamente más ha bajado el paro en Chiclana, en más de 1000 personas. Pero yo creo que eso es una constante en toda España. Si tú vas a preguntar en cualquier sitio, y todo el mundo piensa que el empleo va mal, que es raro alguien que no tenga una persona desempleada en su familia. Entonces es una sensación que muchas veces no obedece a un dato concreto, o sea, unas cifras. La gente, cuando le preguntas por eso, no está pensando si hay 500 parados menos en Chiclana, sino que piensan si su hijo, su cuñado, su hermana, su no sé cuánto está en el paro, y eso afecta, ¿no? Creo, alguna vez lo hemos comentado aquí con Sebastián también, que ocurre también con el tema del tráfico, que es otra constante, que siempre todo el mundo está enfadado con el tráfico, ¿no? Eso es una constante, vivas donde vivas, ¿no? Porque como las ciudades están organizadas para que la gente se desplace en coche, y la gente tiene esa costumbre de ir de punto a punto con su vehículo particular, eso te provoca siempre la desazón de que no tienes aparcamiento, de que tardas más de lo que quisieras, etcétera. Yo creo que son dos cosas muy genéricas, pero que obedecen siempre a un criterio uniforme en todos lados, ¿no? Sí, pero en el caso concreto de Chiclana hay que unirle pues esas obras del tranvía y ese acceso, digamos, por la avenida Solano, y cómo es complicado acceder al centro, ¿no? Y claro, eso es una cosa muy concreta que sí puede... Todavía no ha llegado el verano, que el verano hay momentos que Chiclana está casi aislada, porque están complejos los accesos, con el aluvión de gente camino de las playas, que provoca un verdadero problema de accesibilidad a Chiclana, cuando el transporte público, hasta que no se ponga en marcha el tranvía, va a tener los mismos problemas que el vehículo privado, que no está mejor, ¿no? Bueno, pues todo esto quizás viene también sintetizado en lo que podría ser la pregunta clave a lo largo de esta encuesta, donde se le pone en nota también a los gobernantes y a la oposición. Ya lo podrán ver a lo largo de este barómetro. La siguiente pregunta que se les ha ofrecido y que se les ha formulado a los
entrevistados es cómo calificaría usted la gestión realizada por el alcalde José María Román al frente del Ayuntamiento de Chiclana. Datos ya que vamos desgranando, Sebastián. Sí, aquí hay que recordar que la escala es de 5, de muy buena a muy mala, y cuando se hace un análisis es interesante agrupar los bloques. Estamos viendo como el 40% de la población de Chiclana aprobaría la gestión de su actual alcalde y el 33% la desaprueba, y en torno al 23% estaría que no sabe todavía dónde decantar su valoración. Ese porcentaje es bastante alto, ¿no? De todavía. Lo que pasa es que, claro, es un año de que da tiempo a hacer en un año. Quizás la gente también esté dándole ese voto de confianza, aunque bien es cierto que ni el PSOE ni José María Román es nuevo en esto, ¿no? O sea, que sabe perfectamente cómo la gente lo conoce perfectamente y sabe qué es lo que se está haciendo, pero bueno, también es cierto que el 38% buena, pues no deja de ser un dato curioso, alto. Sí, tiene como un +7, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, a su favor. Yo creo, como dice Luis, que la valoración tiene que ver con no este año, sino en general la gestión de esta me parece que es la tercera etapa, sí. La tercera etapa de José María Román al frente de la alcaldía, y es la percepción de todos esos periodos en los que él ha estado, más que, porque seguramente si se le hubiera hecho la pregunta de, bueno, pues exactamente dime qué cosas buenas se han hecho este año, yo creo que la mayoría se quedarían en blanco, ¿no? ¿Me entiendes? No porque no se haya hecho ninguna, sino porque, salvo una o dos de mucho recorrido, el poblado Santipetri, el Pegou y tal, las demás han sido pequeñas gestiones o preparación para posteriores gestiones, más que actuaciones concretas, ¿no? Sí, es cierto que aquí quizá en ese sentido el ser el personaje conocido ayuda rápidamente a identificarlo con una determinada acción en general. También se pregunta por la oposición, ¿no? Hay una valoración que aparece en esta encuesta, Sebastián. Sí, es curioso que casi se calcan los resultados, porque la oposición al valorarse en bloque también, porque son todos los partidos de la oposición los que se valoran en bloque sin distinción de partidos políticos, sale que casi el 40% valora bien la posición que se está realizando por parte de los partidos políticos que están en oposición, y el 33% de la población considera que no se está haciendo una posición adecuada. Bueno, ahí están viendo los gráficos, un 38,2 buena, le sigue mala la percepción en respecto de la gestión de los partidos de la oposición en un 25,8, regular un 22,7. En fin, ¿qué te sugieren estos datos, Luis, en principio? Bueno, como decían, como se decía, es en bloque, entonces no podemos tampoco desgranar mucho, pero bien es cierto que lo que viene también a significar es que el gobierno actual, o la composición del Pleno, que no es mayoría absoluta por parte del Partido Socialista ni del equipo de gobierno actual, significa que la oposición tiene mucho que decir, y los ciudadanos, por lo que se ve o por lo que dicen las encuestas, pues lo están valorando así. Y una oposición que este año venía de estreno, porque hay partidos que antes no habían estado en ese salón de pleno. Pues digo que a mí me resulta un poco sorprendente también el dato, ¿no? Porque, no sé en qué ha podido, porque piensa que en este año un partido de la oposición acaba de entrar en el gobierno, que ganemos, ¿no? Del principal partido de la oposición ha habido un concejal que ha sido expulsado a las tinieblas exteriores por malvado, ¿no? Es decir que, y no sé, tú sabes, vamos, cada uno es libre, por supuesto, de valorar lo que quiera, ¿no? Pero dice, bueno, ¿qué ha hecho la oposición significativo? Si es complicado decir cosas significativas que ha hecho el gobierno, pues imagínate la oposición, ¿no? Entonces, es sorprendente también, ¿no? De cualquier manera, da la sensación, Luis, y eso se había comentado también en el salón de plenos en alguna ocasión, que había entrado como
aire fresco, ¿no? Que había otros planteamientos y se han cambiado algunas cosas también de las sesiones plenarias, por decirlo así, ¿no? Sí, quizás es lo que desde el gobierno se habla es del debate, ¿no? Que se deja dar lugar más al debate, al poder hablar, y es lo que decía antes, que al no tener mayoría hay que consensuarlo todo, ¿no? Y también está por Chiclana Si Se Puede, también otro de los partidos que bueno, avalado por Podemos, que entraba, que es nuevo, pero bueno, pues ahí está un poco la cuestión. Como dice Fernando, es complicado. Esto es, si te pregunta a mí, si me preguntarían, pues no sé, sería complicado de decir cómo valorarlo, ¿no? De cualquier manera, ha habido un movimiento desde el ámbito político importante, como ha sido el pacto al que se llegó entre PSOE y Ganemos. Y la población, en este tipo de cuestiones, muchas veces nos preguntamos si ha estado perfectamente enterada, no porque los medios de comunicación no lo hayan contado sobradamente, y especialmente en esta casa en 8TV o el periódico de Chiclana, pero también tiene que haber una percepción real. La opinión que tiene usted respecto al pacto PSOE-Ganemos habla de que un 33,6% es mala. Ese es el dato, digamos, más sobresaliente, pero curiosamente hay un 25% que no sabe, no contesta. Buena la considera poco más del 20% y muy mala un 13,4%. Al menos si hay opinión respecto del pacto, ¿no? Sea para mal o para bien, Fernando. Bueno, es una opinión mala. Quizá también porque o eso no se ha explicado bien, o como tampoco es un pacto que de una aritmética limpia y clara, ¿no? Así que normalmente hay pactos que lo que vienen es a resolver que el gobierno tenga mayoría absoluta, que es lo que quieren tener todos los gobiernos. No es el caso, ¿no? Entonces, y luego como tampoco el concejal de Ganemos ha dado muchas explicaciones, si es que ha dado alguna, ¿no? Entonces, claro, que queda todo de manera muy extraña, ¿no? Es decir, ha sido un pacto muy raro, ¿no? Y es normal, a mí me parece normal que tengan una mala opinión, es decir, el resultado de una opinión mala, que casi más del doble opinan mal que opinan bien, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta un antecedente de, bueno, varios antecedentes, pero en concreto de esta legislatura, pues no fue un pacto, fue más bien un acuerdo de investidura de Izquierda Unida y PSOE, y claro, Izquierda Unida no ha cedido al gobierno, al equipo de gobierno, a pesar de los intentos del Partido Socialista, y claro, en este caso pues se ha buscado otro socio que evidentemente, y no lo ha explicado bien, como decía, efectivamente, no lo ha explicado bien. Y además ha sido un poco raro porque gran parte de los miembros de la Asamblea se han posicionado en contra del pacto, de la Asamblea de Ganemos me refiero, se han posicionado en contra, han estado un poco ahí, bueno, pues criticando el pacto, y claro, aquí no se sabe muy bien el tema. Lo cierto es que ostenta una par de concejalías, creo que son, de delegaciones, perdón, y también el tiempo dirá si realmente ha merecido la pena o no que Adrián Sánchez entre a formar parte del gobierno de Chiclana. Bueno, lo estábamos comentando antes de comenzar en el programa, Sebastián, luego conoceremos un dato yo creo muy relevante, pero no vamos a adelantar acontecimientos respecto al pacto de PSOE y Ganemos, pero ahí dejo el interrogante para que luego ustedes entiendan realmente de qué estamos hablando. En ese análisis que el Barómetro 8 realiza, se hacen, como decimos, muchas preguntas, muchas cuestiones. En Chiclana preocupa y mucho el urbanismo. Estamos hablando de miles de viviendas que de manera irregular se construyeron en su día, que están pendientes del acceso a los servicios básicos o a su regularización, un plan general que también está siguiendo su trámite y que está a la espera de saber qué se puede hacer con estas viviendas, y había que someter lógicamente esa cuestión. Durante el último año, el urbanismo, ¿cómo cree que ha sido? El 50% habla de que ha empeorado el urbanismo, un 27,8% ha mejorado y el 19,9% sigue igual. Esta es una pregunta que no admite, me imagino, muchos matices, ¿no? No, y tengo que aclarar que cuando se le pregunta al encuestado se evita y el encuestador no le da la opción de que conteste sigue igual. Siempre lo posicionamos entre ha mejorado y ha empeorado. Si de manera espontánea el encuestado comenta que sigue igual, sí se codifica, pero en principio intentamos que se polarice las opiniones en ha mejorado o ha empeorado. Y ahí te podría yo preguntar, Fernando, ¿y qué percepción crees que tiene la gente respecto si mejora o empeora? Porque estamos ahora en un impasse con ese documento del Plan General, ¿no?
Ya, no sabría decir cuáles son los motivos por los cuales la gente tiene esa sensación, quizá porque este tema, tanto la regularización de las viviendas como el propio PGO, lleva atascado años y años, ¿no? Y la gente no ve que eso se resuelva, sino que constantemente se está diciendo que eso está a punto de resolverse y no se resuelve, ¿no? No lo sé. ¿Tiene respuesta para ello, Luis? Claro, no mucho más que añadir de lo que dice Fernando. Es que en estos últimos años ha habido un trabajo quizás de burocrático, ¿no? O administrativo, pero no y técnico, pero de cara a la galería no se ha podido ver. Quizás es la percepción que tiene genérica de los vecinos, o bien que en vez de contestar que sea igual, como ese matiz que has comentado, que bien has especificado, pues directamente ha dicho, oye, que ha empeorado. Pero bueno, en otros casos tenemos algo concreto, pero en este caso... La pregunta era qué le parece el plan general, ¿no? Y a lo mejor lo relaciona con los... Y a lo mejor el no sabe o no contesta hubiese subido mucho más. Bastante, ¿no? Bueno, antes, como veían, una de las quejas importantes que realizaba el ciudadano de a pie era quejarse del tráfico, de ese estado del tráfico. Y cuando sometemos esa pregunta directamente a qué creen que ha pasado con el tráfico en el último año, de manera rotunda, Sebastián, un 56% piensa que ha empeorado. Sí, aquí se ve claramente como hay una relación entre los principales problemas o los aspectos que ha empeorado el municipio cuando se hace la pregunta de manera individual. Hay una correlación bastante alta. Claramente es el aspecto de toda la batería de aspectos que se ha preguntado el que peor percepción tiene la ciudadanía. Bueno, la geografía, por decirlo así, chiclanera, es también muy peculiar. Estamos hablando de grandes distancias, que el coche es para la mayoría de la gente imprescindible. Quizá ahí es donde se quejen, y me imagino que enfocado, como pasa en otro sitio, en Cádiz, por ejemplo, a la hora de dejar su coche, ¿no? El aparcamiento, más que a lo mejor el tráfico en sí mismo, ¿no? Bueno, es cierto que, por decirlo así en plan fino, la mancha urbana de Chiclana es muy grande. Es decir, que aparte del núcleo de población principal, luego todo ese diseminado hace que sea todo muy complicado, ¿no? Es decir, que para moverse hay muchos caminos en mal estado, estrechos, es decir, que no es, porque las infraestructuras están mal por el hecho de que a lo largo de décadas se ha consentido ese diseminado y eso ha provocado no hay como en otras ciudades, que hay un polígono de expansión, que se han resuelto los accesos y las calles antes de hacer la construcción. ¿Será eso o será lo que provoca el verano o esa obsesión tan española de ir con el coche hasta la puerta, ¿no? Bueno, lo comentábamos antes, que ese cambio que ha habido en el trazado con el tranvía y el acceso hacia Mendizábal, por ejemplo, que se ha cortado en dirección al centro, pues claro, eso lo que te hace es tener que dar una vuelta. Son cosas muy concretas ya que la gente quizás ha podido ver, bien como dice Fernando también, el tema de los caminos rurales, ¿no? Todos estos caminos que hay para ir a cualquier sitio, y es que digamos el plano chiclanero es muy denso en ese sentido. Y también habría, no sé si gente de fuera de Chiclana ha podido contestar, pero el nudo que hay en Tres Caminos, para la gente de fuera sobre todo, es uno de los más, pues de las principales quejas también, ¿no? A la hora de entrar, y sobre todo ahora en esta fecha. Bueno, vamos a aprovechar porque todavía nos quedan varias cuestiones para hacer un breve alto para la publicidad. Nos quedan muchas cuestiones a nivel ciudadano que enseguida vamos a desarrollar, pero nos queda el nudo gordiano de este barómetro, que es saber si se aprueba o no la gestión que se ha realizado en este año de gobierno, las notas que se le dan a los propios políticos y al alcalde, José María Román. En fin, todo esto a vuelta de publicidad. Hasta ahora.